Entramos ahora al estudio del capítulo 22 del libro de Josué. En este relato bíblico entramos ya a la finalización del tratamiento de Dios respecto de la tierra. Las 12 tribus de Israel, entre todas ellas juntas, habían ya terminado la tarea de la conquista y de la distribución de la tierra. Aproximadamente casi 9 años llevó toda esta actividad. Las heredades de las 9 tribus y media en el sector oeste del río Jordán ya se habían entregado en su totalidad a todos sus poseedores, incluyendo, como en el capítulo anterior, las heredades, ciudades que eran de los levitas. Si bien es cierto, la actividad posterior de esta conquista duraría aún varios años más, pero ya era responsabilidad de cada tribu de tomar posesión total de sus heredades y limpiarlas de todos los enemigos que habían quedado en ellas después de la conquista. Todas las conquistas y las tareas militares habían sido compartidas por todas las tribus del pueblo. Este capítulo 22 de Josué hace mención especial acerca de las 2 tribus y media del lado este del río Jordán, y en especial al comienzo del capítulo en la despedida de los ejércitos de estas 2 tribus y media para que retornen a sus tierras que les habían sido concedidas y ya las habían recibido en posesión en Transjordania, y esto había sido concedido en tiempos de Moisés. Estas tribus habían estado juntas con las otras 9 y media para ayudar en la conquista de la tierra. Pero ahora, terminada esta actividad, no había razón para que continuasen lejos de sus heredades al este del Jordán. Faltaba solo despedirla para que retornasen a las tierras que les pertenecían a ellos en el lado este del Jordán. Durante todos estos años, ellos estuvieron bajo el liderazgo de Josué y ayudaron a las tribus del oeste a conquistar la tierra y a derrotar los enemigos. De una forma especial demostraron completa obediencia a Josué y cumplieron su palabra a las tribus de Israel. Ahora Josué, como líder de la nación, como el que está al frente de todas estas tropas, le correspondía pronunciar unas palabras de despedida para los que debían regresar a sus lugares. Esto eran las últimas recomendaciones de quien los había conducido desde que pasaron el Jordán. El capítulo nos habla de las palabras de despedida, y el resto de los incidentes con estas 2 tribus y media está dentro de un marco histórico y ofrece un tema profundamente teológico. Son cosas no pasajeras, sino son asuntos correspondientes al pueblo de Dios en la tierra. El testimonio de Dios estaba en juego ante todas las demás naciones por el comportamiento del pueblo. La unidad nacional descansaba en el reconocimiento de Dios y la obediencia a sus leyes. De ahí que cualquier incidente afectara profundamente a toda la nación. Este es el hecho de la construcción del altar de testimonio que se ocupa la segunda parte del capítulo. La división del capítulo 22 de Josué para su estudio se puede dividir de una forma natural siguiendo el orden de los mismos versos. Entonces encontramos que de los versos 1 al 9 está el discurso de despedida de Josué. El verso 10 relata la construcción del altar a la orilla del río Jordán, en la ribera. Y los versos 11 al 20 encontramos la reacción de las 9 tribus y media ante la construcción de este altar. Del verso 21 al 29 está la explicación sobre la razón de este hecho y de cómo Fines actúa como mediador para esclarecer las circunstancias. Y los versos 30 al 34 nos dan la conclusión de este incidente. Todo esto, incluido en la conclusión del escrito, podría definirse como una antesala de la despedida y muerte de Josué. Doy lectura a los primeros 9 versículos del capítulo 22.
Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os ha mandado, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos en este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Jehová Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido, y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Encontramos en el capítulo anterior que se había hecho un discurso de despedida elogiando la fidelidad y la bondad de Dios respecto del cumplimiento de fiel de todo cuanto Dios había prometido a su pueblo. Nada había quedado por cumplir. Encontramos ahora lo que dice el relato de este capítulo, es que quedaban estas dos tribus y media, que había que hacer algo. Era el momento de que los ejércitos de las tribus al este del Jordán, de estas dos tribus y media, fueran enviados de regreso a su tierra. Y esto lo llaman un acto solemne. Josué, el verso 1 nos dice: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Terminada esta conquista y alcanzada la victoria plena sobre todos los ocupantes de la tierra, Josué, junto con entregar la posesión de las tierras que les correspondía a cada tribu, enviaba de regreso a los ejércitos de cada una de ellas en la guerra para que tomasen la posesión de sus tierras. Por lo tanto, el lugar de Silo, que era como el centro de campamento base, solamente ahora estaba quedando prácticamente con muy pocas personas en su lugar. Solamente era el centro religioso. Todas las demás tribus con sus guerreros se habían ido a disfrutar de sus heredades. Solamente quedaban allí estas dos tribus y media. Israel no estaba destinado a vivir permanentemente en guerra, sino a disfrutar lo que Dios le había entregado en sus promesas. Estas dos tribus y media habían luchado en favor de sus hermanos, pero ahora, entendiendo que ellos ya habían tomado posesión de sus tierras, era tiempo que ellos volvieran a las suyas propias. Los ejércitos de Rubén, de Gad y la media de Manasés oriental habían estado presentes durante todo el tiempo de la conquista, ayudando a sus hermanos a posesionarse de la tierra. Sus familias, heredades e intereses personales estaban al otro lado del Jordán. Ya no había razón alguna para que continuaran
continuasen lejos de sus familias y de sus heredades. La tierra ya había sido conquistada. Y ese era el compromiso previo, ayudar a conquistar la tierra. La tribu de Rubén había estado presente en la conquista con aproximadamente 15.800 hombres. El ejército aportado por Gad fue de 4.200 hombres de guerra. La media tribu de Manasés, ella aportó al pequeño ejército formado por 9.500 guerreros. Entre las dos tribus y media tuvieron ellos en el lado occidental, en la Cisjordania, para la conquista de Canaán, cerca de 40.000 hombres de guerra, que eran aproximadamente casi el 8% de todos los ejércitos de Israel. Todos estos formaron la vanguardia del ejército de Josué. Ellos eran los primeros que iban adelante, los que atacaban para demostrar que eran los poseedores en cumplir la bendición de Dios sobre ellos. Ellos habían participado en muchas campañas militares, en muchas acciones militares durante todos estos años de conquista. Pero ahora llegó el momento de despedirlos y permitirles regresar a sus heredades. La ayuda de estas dos y media tribus en las campañas de conquista no solo fue valiosa, sino que también sirvió como testimonio de la unidad ininterrumpida de la nación y de la solidaridad que demostraron a las demás tribus. Ahora, con la tierra conquistada y la tierra repartida, las tribus del este pueden regresar a sus familias y a sus tierras al otro lado del río Jordán. El verso 2 dice: y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. El discurso de despedida comienza con unas palabras de reconocimiento al comportamiento de aquellos hombres. No son las palabras de Josué, que pudieran expresar un excesivo reconocimiento de la fidelidad de quienes habían compartido con él tantas jornadas. Es el Espíritu de Dios que deja registradas con la equidad divina de su palabra este reconocimiento. Ellos habían prometido permanecer con sus hermanos. Al mirar el libro de Números, encontramos la promesa que ellos habían hecho respecto de esta ayuda. Vamos a leer en Números 32 del 16 al 19, que dice de la siguiente manera: entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Nos volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del Jordán al oriente. El 31 y 32 dicen de la siguiente manera: y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y a la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Ellos habían prometido permanecer con sus hermanos hasta que poseyese cada uno su heredad, como lo dice el verso 18 de el capítulo 32 de Números. En aquella ocasión los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés prometieron obediencia. Tus siervos harán como mi Señor ha mandado. El verso 25 así lo dice. La obediencia a Moisés para ellos era obediencia a Dios. Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Las promesas se habían cumplido con fidelidad. Quienes estaban delante de Josué eran los valientes de aquellas tribus. Así lo relata Deuteronomios capítulo
capítulo 3, verso 18. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes de vuestros hermanos, de los hijos de Israel. Solamente vuestros hijos y vuestros ganados que tenéis quedarán en las ciudades que os he dado. Estos valientes fueron una formación que se tomó desde estas 2,5 tribus como cuerpo único de todo el ejército. La obediencia al Señor les llevó a obedecer primero a Moisés y luego a su sucesor Josué. Aquellos hombres habían renovado su promesa de lealtad antes de cruzar el Jordán. Y eso lo leemos en el capítulo 1 de Josué 16 y 17, que dice: Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Josué testifica ahora en este discurso de despedida de su fidelidad. Todos ellos habían obedecido siempre y lo habían hecho no en parte, sino en todo. Una lección que podemos aprender aquí es la obediencia, que es un principio activo en la vida del creyente. La obediencia a la palabra del Señor. Es el Espíritu de Dios el que conduce al creyente a estudiar la palabra del Señor continuamente. El hombre natural no regenerado es incapaz de mantenerse en el camino de la obediencia por su propia condición personal. El hombre es sujeto a la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre por sí solo es hijo de desobediencia, pero por la regeneración el cristiano es capacitado de una nueva naturaleza en la que el factor esencial de esta relación es la obediencia a la palabra del Señor, y somos llamados hijos de obediencia. El verso 3 nos dice: No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. De una manera especial, Josué le está diciendo: no han dejado ni han abortado la misión de poder ayudar a las 9,5 tribus, sino que en ellos había una fidelidad a Dios, y esta fidelidad a Dios iba junto con el amor y el cuidado de sus hermanos. En el futuro veremos una lección importante respecto de esto. Ellos habían estado juntos a los que lucharon en la conquista durante todo este largo tiempo. El paso de los años podría haber enfriado un poco su entusiasmo y haber relajado su comportamiento, pero no ocurrió así. Ellos habían estado atentos en ayudar a sus hermanos y cómo guardar los mandamientos de Jehová Dios. La ayuda y compromiso con las otras tribus consistía en cumplir el mandato que el Señor les había dado en este sentido. La obediencia demandaba amor y lo habían manifestado. El hecho más especial es que ellos podrían haber dicho: ya terminó toda la conquista, ¿por qué no ser los primeros en volver a nuestras tierras? Ellos fueron los últimos. Después que todos tenían lo suyo, ellos recién esperaron que los despidieran, ni siquiera fueron ellos a pedir el retorno. Querían dejar todo hasta el final y que Dios tomara las cartas de las... Entonces, dentro del caminar cristiano podemos aprender también una lección. El cristiano que ama a Dios ama a sus hermanos. Y la verdad es que el creyente ama no solo por mandato, y aquí algo tremendamente importante, sino que ama porque el creyente está en comunión con Cristo. Las cosas por normativa nunca funcionan bien. Podrían funcionar a medias por un tiempo, pero cuando el creyente ha tenido una relación personal con Cristo y puede decir que así como aquel que amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el límite, hace vida y amor en la experiencia de quien tiene este vínculo de vida y razón de ser. Por eso que Pablo decía que el vivir para él era Cristo. Entonces nadie puede gloriarse en amar y obedecer al Señor cuando no es capaz también de hacerlo
pueblo con sus hermanos. Eso es algo innato que brota no por la normativa que alguien me la diga, sino si yo estoy en comunión con Cristo, eso va a salir solo. La gloria del amor de Dios condiciona la realidad. Aquí no hay hipocresía, sino solamente esta obediencia a Dios. El creyente tiene un compromiso con sus hermanos consistente de mantener la comunión con ellos. Y esto es lo que ocurría con las 2,5 tribus, en que se les dice: no habéis dejado a vuestros hermanos. Hay algunos que se vanaglorían de ser leales al Señor, de vivir en la obediencia de su palabra, de mantener toda la normativa y la ortodoxia de la doctrina, pero cuando se sienten confrontados en sus opiniones, están muy pronto a responder de una manera abrupta. El elemento que distingue la verdadera conversión es el amor y el interés por los demás hermanos de la congregación. Quien proclama su amor a Dios y niega el amor a los hermanos es un mentiroso. Primera de Juan 4, verso 20. El verso 4 de Josué 22 dice: ahora pues Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Dios había cumplido su compromiso. Las 2,5 tribus también habían cumplido su compromiso. Ya no quedaba otra cosa que realizar que estuviera involucrada en las promesas establecidas con el Señor delante de Moisés. Todos los convenios, todas las órdenes que había dado Moisés, ellos la habían seguido al pie de la letra. Ahora llega el momento en que Josué los despide. Mire cómo de una manera tan especial Josué les dice: volved, regresad a vuestras tiendas. Aquellos hombres de guerra ahora debían dedicarse a sus propias familias y a sus deberes en sus respectivos hogares, pero su heredad estaba al otro lado del Jordán, lejos de allí de Silo. Aquellas tierras que estaban allá al otro lado del Jordán habían sido dadas en posesión por Moisés, siervo de Dios. El verso 5 de Josué 22 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. De una forma especial, Josué le recuerda el mensaje central que Moisés diera al pueblo en la exhortación que tenemos en Deuteronomio 6, del 6 al 19. Ahora, aunque estas 2,5 tribus estarían separadas por el Jordán, todos eran israelitas. Y el compromiso de cuidar toda la ley de Dios dada por Moisés era algo que ellos se les reforzaba que debían practicar. En esta imposición a la obediencia y sujeción a la palabra debían ser muy diligentes y debían tener un cuidado muy escrupuloso. Habían tenido ese cuidado durante todos los años de conducta. Como parte del ejército habían dado muestras de ser buenos creyentes. Esa misma disposición debía manifestarse ahora allá en el ámbito del hogar, cuando lleguen a sus casas, a sus familias. El cumplimiento de todos los mandamientos y de la ley comprendía todos estos aspectos. Josué les hace un llamado para que pongan una cuidadosa atención a la palabra de Dios, enfatizando la importancia de oírla y conocerla diligentemente, que debían amar a Jehová, aunque esto iba más allá de lo que podía ser un mandato. Debían obedecer con todo su ser, debían guardar sus mandamientos y debían estar tan cerca de Dios como si fuese de una manera personal, y debían servirle con todo su corazón y con toda su alma. Hay una lección de tremenda importancia que ordena que aprender el creyente como pueblo de Dios ande con cuidado y que debe prestar mucha atención en escuchar la palabra del Señor. Luego deben andar y caminar en obediencia. Ese
es el orden divino. Amar sin escuchar la palabra de Dios conduce a la herejía o al legalismo. Obedecer ciegamente antes que amar también es exactamente lo mismo. Si queremos profundizar más en este verso 5, vamos a ver que hay verbos que nos marcan las acciones que ellos deberían seguir. Mire lo que dice: solamente que con diligencia cuidéis, cuidar. Lo primero es cuidar, después de cumplir. Cumplimiento, cumplir, segundo verbo, el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, y que améis, amar, améis a Jehová vuestro Dios, andéis, andar, el otro verbo, en todos sus caminos, y que guardéis, guardar, el otro verbo, sus mandamientos, y que le sigáis, mire, otro verbo, que le sigas a él, y nuevamente, que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¡Qué lecciones tremendas podemos sacar con el análisis de estos verbos que están aquí y que son una gran lección para el creyente en la vida cristiana del tiempo de la iglesia de hoy? Si de verdad los viviéramos, seríamos una iglesia triunfante. Amor, que améis a Jehová vuestro Dios. Testimonio, que andéis en todos sus caminos. Obediencia plena, que guardéis sus mandamientos. Seguimiento fiel, que le sigáis a Él. Y servicio comprometido, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Reafirmando y recalcando esta enseñanza como lección que alcanza a los creyentes de este tiempo de la iglesia. Estas demandas, se vuelve a decir, son demandas que constituyen el secreto de la vida cristiana victoriosa. Hoy el distintivo común de todos los cristianos son estas cosas. Son expresadas en un profundo amor hacia Dios, porque Él nos amó primero, viviendo bajo la dirección y la plenitud del Espíritu de Dios, que ésta manifestará un amor sincero hacia Dios mismo. La base de todo es el amor. Hay una evidencia espiritual en el creyente en que su vida está bajo el control del Espíritu. Hay una verdad que está allí latente. Este testimonio se manifiesta en una vida donde el fruto del Espíritu se hace evidente. El testimonio de vida respalda el testimonio de fe. No es posible predicar un mensaje eficaz del Evangelio a no ser que se viva lo que se predica. La vida de testimonio glorifica a Dios. El requisito de la obediencia a la palabra de Dios es que la Biblia es el mensaje de Dios y la única autoridad en materia de fe y conducta. El cristiano debe dedicar tiempo al estudio y meditación de la palabra. La obediencia a Dios se expresa en obediencia a sus mandatos. No se trata de obedecer aquello que resulte más agradable conforme al pensamiento, sino a la totalidad del pensamiento. No se trata tampoco de obedecer ciegamente las normas dictadas por una autoridad. Hay quienes viven pendientes de observar ciertas normas, pero se olvidan de los grandes mandamientos. El legalismo enfatiza en cuestiones transitorias y externas, mientras deja las cosas trascendentes y vitales atrás. Mientras que algunos buscan la obediencia y la ordenanza práctica, olvidan de la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Otros expresan obediencia ciega a lo que forma parte de la expresión religiosa. Muchos están esclavizados por preceptos, por ordenanzas y caprichos humanos. Se olvidan de la obediencia al amor fraterno. Solamente una obediencia incondicional a todo cuanto Dios establece en su palabra es la base necesaria para una vida victoriosa. Entonces entendemos que hay que seguir las palabras de Dios en un seguimiento fiel. El cristiano está llamado a seguir a Cristo, así lo demanda Él mismo cuando estableció las bases del discipulado. La carrera cristiana es el resultado de caminar mirando a Cristo. El distanciamiento del Señor solo acarrea insatisfacción y fracaso. No hay creyente que no haya sido salvo para servir. Ese es el distintivo
distintivo de un creyente que se dice ser siervo de Dios, no como una imposición, sino como la expresión de la comunión con Cristo. Como Él fue siervo, así también quien vive su vida sale de lo profundo de su. Josué 6 dice, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Josué les impartió una bendición antes de despedirlos. Josué les dio un buen consejo y una bendición. Josué sabía que ellos no podían llegar a ser lo que Dios deseaba para ellos. No lo lograría sin una bendición del Señor. El propósito de Dios era muy especial en esta bendición. No les exhorta a que cultiven sus tierras, a que fructifiquen sus ciudades, ni que sus manos que estaban acostumbradas a la guerra invadiesen todo el territorio de los vecinos para ensanchar el suyo propio, sino que esta bendición llevaba incluida una amonestación a que vivan entre ellos una vida piadosa y santa. Para aquellos 40,000 hombres, el camino de regreso desde Silo al Jordán y a sus posesiones al otro lado sería un camino de gozo y de alegría. La providencia de Dios a lo largo de todos los años anteriores y la seguridad de ricas posesiones y la ilusión de poder volverse a encontrar con los suyos, con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, debió haber sido para ellos el mejor camino de cuantos caminos habían recorrido antes. Verso 7 de Josué 22. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, más a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. También a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Josué había bendecido a las 2 tribus y media, y incluida esta media de Manasés. Pero el texto nos recuerda que la media tribu de Manasés, Moisés les había dado ya posesión en Basán, al otro lado del río Jordán, y que estos territorios habían sido solicitadas por esta media tribu y fueron asignados por ellos a Moisés. El territorio de Manasés geográficamente estaba situado al norte de la Transjordania. O sea, para esa tribu, esa media tribu de Manasés, habría sido más fácil cruzar por el sector norte cerca del mar de Galilea, siguiendo en dirección este para atravesar los vados cercanos a Jericó y luego seguir las rutas al este del río. Es muy posible que todos ellos siguieran las rutas de los vados del Jordán hasta cerca de Jericó. Mire, hasta en eso encontramos que actuaban unidos, no actuaban separados, sino que hasta el final ellos querían demostrar que su unión era férrea hasta el último. Esta ruta que los llevó cerca de Jericó, la podemos ver que edificaron juntos el altar que produciría este motivo de disputa entre sus hermanos con las 9 tribus y media en Canaán. Para la media tribu de Manasés, la partida a sus posesiones al otro del lado del río suponía también la separación de sus familiares que quedaban acá en el lado occidental, porque también eran hermanos. Tal vez por esto parece que fueron los últimos en abandonar Silo. Josué los despide a esta media tribu de Manasés con una segunda bendición. Es interesante notar que Josué los envía a sus tiendas. El carácter de peregrinos persiste en la mente del pueblo. Antes de pasar a ayudar a las 9 tribus y media, ya ellos habían construido lugares seguros para sus familias. En los años de conquista, los que habían quedado allá en la Transjordania habían hecho sus casas. Posiblemente muy pocos estaban ya en sus tiendas. Sin embargo, la idea de un pueblo, entiendes, está presente en el pensamiento y en el espíritu del escritor. Era el pueblo de Dios, por tanto, su esperanza sigue siendo lo que sus padres esperaban: la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Cristo. Volvieron a sus tiendas, volvieron a los alrededores de Silo. No tenían una posesión allí
allí, en ese lado occidental del Jordán, más que tiendas provisorias, pero era el momento de levantar esas tiendas, emprender el viaje, y una vez cruzado el Jordán, nunca más serían un pueblo nómada. Mientras estas 2,5 tribus actuaron con obediencia a Dios y lealtad a sus hermanos, les permitió obtener un botín de guerra que lo llevaron consigo al otro lado del Jordán. La obediencia de ellos fue bendecida grandemente. En este caso fue una bendición material. Y lo leemos en el verso 8. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Este botín no fue para uso personal de ellos, fue para los que se quedaron al otro lado del Jordán, protegiendo a sus familias durante las guerras. La contribución del botín tomado del enemigo fue para aquellos que cuidaron y garantizaron la seguridad de las familias de aquellos que estaban en batalla. El servicio a Dios había tenido su recompensa. Con todo, en el otro lado del Jordán habían quedado muchos de sus hermanos. Una parte de los hombres de guerra de las 2,5 tribus tuvo que cuidar la seguridad de las familias que habían quedado al este del Jordán y colaborar en los nuevos asentamientos. Estuvieron trabajando en favor de los que estaban en combate, de modo que las riquezas de los combatientes se veían incrementadas en sus territorios por el cuidado de sus hermanos que habían quedado. Era justo también que estos participasen del botín de guerra. El pueblo forma una unidad en las bendiciones y en los compromisos. Josué les exhorta a compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Habían lazos de afecto y comunión y un desinterés personal en favor de ellos mismos. Esto forja una realidad de un pueblo unido. La lección que podemos aprender es que la iglesia es una comunidad de hermanos que comparten vida y bendiciones, cosa muy olvidada en estos tiempos. Una de las características de la iglesia naciente en Hechos que impacta a quienes observan a los cristianos era la comunión entre ellos. Permanecían juntos, unánimes, compartían con los necesitados, hacían colectas para los pobres y vivían juntos con alegría y sencillez de corazón. El desinterés personal en favor de otros es una de las manifestaciones propias del creyente. Pablo lo expresa enfáticamente en 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El trabajo es un medio de comunión en la vida cristiana. Pablo enseña que se debe trabajar para compartir con el necesitado. Efesios 4:28. Una vida de amor se manifiesta en generosidad. ¡Qué gran diferencia con algunos que solamente acaparan para sí, con una avaricia incontable, llegando a decir: yo no tengo necesidad que me den, porque el contraste de la palabra los confronta. Nada de lo que nosotros tengamos es nuestro, es para compartirlo con los demás. Por eso cuando hacemos ostentación de lo que tenemos es una falta delante del Señor. Por gracia el Señor nos da lo que tenemos, y eso, sea pequeño o sea mucho, es para compartirlo con nuestro prójimo. Nos cuesta tanto compartir que a veces tenemos esta necesidad grande de compartir una experiencia profunda con Dios, pero el Señor nos pone el dedo en la llaga y nos dice: ¿sabes qué? Todo lo que yo te doy, tú eres un acaparador, lo que eres solo para ti. Mi mandamiento es que lo compartas. No busques tu propio bien, sino busca el bien del otro. Esa es la premisa de la palabra del verso 9 de Josué 22. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Había llegado el momento
solemne y emotivo en que en Silo, ante Josué, Eleazar y los principales de las 9 tribus y media, era el momento ya definitivo de esta despedida. Es que tiene que haber sido un momento muy especial y fuertemente emocional. En muchos lazos de cercanía y de compañerismo de milicia los habían unido mucho más. Habían compartido la proximidad de la lucha, habían estado en batallas que significaban la vida o la muerte. Podríamos decir que eran verdaderos veteranos de guerra. Se produce esta separación entre las tribus del pueblo. Jordán iba a ser una línea que marcaría la división de quienes vivían a uno y al otro lado del río. La unidad nacional permanecería, pero se había producido una división, de hecho, en las tribus de Canaán y las tribus de Transjordania. Con todo, no había ningún hecho reprochable en aquella separación. Los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés regresaban a las posesiones que Dios les había dado. No fue solo la respuesta a una petición egoísta ante un territorio bueno para sus intereses, sino el mandato de Jehová por conducto de... No hay nada que reprochar a las 2 tribus y media. Ellos regresaron a sus posesiones que Dios les había dado. Josué sabe dar el relato en un ambiente de religiosidad mucho más que el detalle de un acontecimiento histórico. Desde Silo, donde estaba el tabernáculo, en Canaán, se separan en hermandad y en comunión las tribus transjordánicas y las que están al este del Jordán. Tiene que haber sido una pedida muy fraterna entre los que estaban. E iniciaron las primeras marchas hacia su heredad, Galaad. La toma de posesión de los territorios al este del Jordán se sustenta en el mandato que sale de la boca de Jehová, que ya lo hemos repetido muchas veces durante el estudio de este libro y que había sido dado por medio de Moisés, siempre en ocasiones repetitivas hemos visto. Ahora en los versos 10 al 34 de Josué capítulo 22 vamos a encontrar un incidente que ocurre con estas 2 tribus y media, que es el incidente de la construcción del altar en las riberas del río Jordán. Y el verso 10 nos dice lo siguiente: y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande en apariencia. Las 2 tribus y media emprendieron el camino de regreso a casa, llenos de esperanza, con los bolsillos llenos y agradecidos por la bondad y la misericordia de Jehová. Y cuando llegaron a los límites del Jordán, antes de cruzar, construyeron un altar con este sentimiento en lo profundo de sus corazones. Era un altar de grandes dimensiones y se veía imponente junto al río. El que haya sido grande tenía una importancia significativa, pero no solo era su tamaño la importancia, sino el trasfondo del propósito de lo que significaba un altar. Un altar tradicionalmente era un lugar de sacrificio. El altar fue levantado en el lado oeste del río Jordán. No habían cruzado aún hacia las tierras de sus posesiones. Al ser tan imponente, lo hacía visible por todos los que transitaban en aquella región. Aún podía verse desde la Transjordania. Era un altar imponente. Quiere decir que en su idioma original, grande en apariencia. Existía una razón de peso, que este altar fuera lo suficientemente grande para ser visto fácilmente, debido a que su propósito era servir como testimonio. El Jordán era una línea divisoria entre las tribus, por tanto debían mantenerse los vínculos que los identificasen como un solo pueblo para futuras generaciones. Pensaban en la posibilidad de ser, con el correr del tiempo, unos extraños para sus hermanos establecidos en Canaán. Los israelitas tenían un símbolo de comunión en el altar. Desde los tiempos de Abraham se levantaron altares en momentos cruciales de la historia de los patriarcas y del pueblo. Abraham edificó altares, Isaac edificó un altar, también lo hizo Jacob. Moisés había edificado también un altar. Sin embargo, desde el establecimiento del sacerdocio
sacerdocio, solo los sacerdotes sacrificaban en el altar del santuario que Dios había establecido. Cualquier otro altar para sacrificio y cualquier sacrificio ofrecido por alguien ajeno al sacerdocio arónico constituía un acto de rebelión contra Dios. Los hombres de las 2,5 tribus habían alcanzado el Jordán. Estaban, según lo dice el verso bíblico, junto al Jordán. No lo habían cruzado todavía. El texto es claro. Llegados que hubieron a los distritos del Jordán que pertenecen a la tierra de Canaán, edificaron allí junto al Jordán. En el territorio del occidente querían dejar constancia de la identidad como pueblo, construyendo un altar de grandes dimensiones que estuviese en la tierra de sus hermanos en Canaán. Ante este hecho de la construcción del altar encontramos la reacción de las tribus, de cuando llegó la noticia a las otras tribus de lo que habían hecho las 2,5 tribus a la orilla del Jordán. Lo vemos en el verso 11 y 12. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra él. La noticia de la construcción del altar no tardó en extenderse por Israel. Un altar para sacrificios era un gesto de rebelión contra la prescripción divina sobre el santuario y el sacerdocio único. Era una especie de desafío contra los compromisos y la ley de Dios. En la construcción de ese altar no se consultó al Señor. Establecieron el testimonio de unidad según su criterio y sabiduría. Como mínimo hubieron evitado las malas interpretaciones si antes se hubiesen comunicado con sus hermanos la intención de construcción que pretendían levantar. Según la apreciación subjetiva de los israelitas, el que se levantase un altar en el límite de su territorio en la misma tierra, en un lugar distinto al de Silo, era intolerable. Se oyó decir que las 2,5 tribus habían edificado un altar. Cuando esta noticia llegó a todas las otras tribus, su reacción fue exaltada. De inmediato se reunieron para hacer guerra contra sus hermanos que habían construido ese altar. La ley de Dios establecía que el único lugar autorizado para los sacrificios estaba en el tabernáculo y este se encontraba en Silo. El relato bíblico no indica que Josué haya convocado a las tribus. Al parecer se reunieron en forma espontánea, motivados por el temor que el altar fuese un símbolo levantado a los dioses paganos. Las tribus del oeste se dispusieron para enfrentar en batalla contra las 2,5 tribus. Mirada esta situación de forma positiva, habían aprendido que debían defender la verdad y la santidad de Dios frente a sus hermanos del este. Mirado en forma negativa, fue un arrebato excesivo de preservar lo que tenían en su cultura religiosa y llegaron a una decisión y tomaron acción frente a una información incompleta. Si se hubiese desatado la guerra, se habrían visto sumidos en una guerra fratricida solo por lo que oyeron decir, a pesar de que eran sus hermanos y compañeros de milicia y que habían luchado codo a codo contra el enemigo, los cananeos. Existía entre ellos un vínculo especial de compañerismo y un vínculo que había surgido entre ellos, pero ahora nada de eso parecía importar. Solamente estaban exaltados y querían combatirlos, ir a guerra con ellos y exterminarlos. Con anterioridad se habían reunido todos los hijos de Israel en Silo para levantar el tabernáculo, como lo vemos en el capítulo 18. Pero ahora se reúnen para declarar la guerra a sus hermanos. Para ellos era un celo santo que los movía, los motivaba. Era una sospecha que ellos tenían y estaba fundada solo en la noticia que habían tenido de la construcción del altar. Ellos no conocían las
intenciones, aunque todo parecía hacer suponer una oposición al santuario en Silo. Y en caso de que así hubiese sido, el pueblo estaba dispuesto a defender las leyes de Dios que les había ordenado, que era la constitución de la nación fundada por Dios mismo. La resolución adoptada de luchar contra sus hermanos correspondía a la condición de la nación como un pueblo sacerdotal, cuyo interés prioritario era Dios y su culto por encima de los intereses personales y familiares. Dios había demandado obediencia para el culto y los sacrificios en el lugar que Él eligiera. Deuteronomio 12:13 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos. Moisés había dicho: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis. La ley sobre el culto era solemne y enfática. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere culto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Levítico 17:8 y 9. No quedaba para ellos otra opción que cumplir lo que Dios había establecido, eliminando a quienes se opusieran abiertamente a su voluntad. Pero debemos destacar que ellos actuaron en forma precipitada y en forma desinformada respecto de la decisión que ellos estaban tomando. Y aquí podemos detenernos un poco y aprender una lección tremenda que la vamos a dejar para un estudio personal sobre el poner oído a ciertas situaciones y actuar como jueces inmediatamente sin haber conocido todos los hechos de antemano. Leemos los versos 13 al 15 de Josué capítulo 22, que dice de la siguiente manera: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de las casas de sus padres entre los millares de Israel. Todo lo que nosotros tenemos como presunción de la vida está establecida dentro de los mandamientos del Señor, y siempre hay alguna palabra que nos indique cómo actuar en determinado procedimiento. La disposición para la guerra contra estas 2,5 tribus que aparentemente se habían pronunciado como profanos y que eran separatistas, pero la palabra del Señor establecía que hubiese antes un alto, y ellos así lo hicieron. Antes de entrar en combate con aquellos hombres, la ley establecía una investigación que pusiera de manifiesto si había o no transgresión contra los principios establecidos. Así lo establecía la ley. Deuteronomios capítulo 13, versos 12 al 15 nos dice de la siguiente manera: si oyereis que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos, sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espadas a los moradores de aquella ciudad, destruyéndolos con todo lo que hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Josué había cumplido fielmente la ley en todo, conduciendo al pueblo a la obediencia. Esto sigue presente durante todo el tiempo de su vida. No se envían ya los ejércitos exaltados para presentar la batalla o tomar una acción sin mediar ningún momento de acercamiento.
no, sino que se envían embajadores para investigar la razón de aquel asunto. La comisión de investigación estaba formada por 11 personas. La presidía Fines, el hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón. Este había mostrado su lealtad y obediencia a Dios cuando mató a un israelita y a una mujer moabita, para ejemplo de todos los que habían fornicado con las hijas de Moab. Fines estaba a cargo del grupo como sacerdote. Tenía esa autoridad sobre todas las tribus de Israel. Fines tenía corazón de pastor. Y cuando les dice, y hablaron diciendo, la reacción de Israel pudo haber sido por el celo de ellos a Dios. Actuaron en disposición para contrarrestar en una confrontación personal a aquellos que ellos creían que estaban en el error. Por una parte revelaba sabiduría en el temor del Señor, pero otra parte la reacción espontánea y apresurada, si se hubiese llegado a realizar, hubiese habido consecuencias lamentables en una guerra fratricida. El celo de los israelitas por el honor de Dios y la pureza de su adoración podrían haber resultado en un terrible desastre si no hubieran obedecido el mandato de Dios de investigar cuidadosamente, de tomar una acción. Vuelvo a mencionar Deuteronomios 13:14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciese verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Una lección que podemos aprender, y es interesante apreciar la necesaria verificación de noticias que lleguen y afectan a la conducta de los creyentes. No se deben admitir acusaciones sin verificarlas delante del acusado. Esta norma es un principio de justicia y equidad establecida por Dios mismo para todos los tiempos. De esta misma manera, se advierte a Timoteo sobre las acusaciones contra el liderazgo de la iglesia. Primera de Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Las críticas y murmuraciones que desprestigian a otros quedarían reducidas a una misma expresión si el murmurador no tuviese oídos dispuestos a escuchar la murmuración. Las acusaciones contra otras personas deben ser verificados. Por eso es mejor no hablar. Si usted no tiene la información completa, no pronuncie palabra. Espere a estar completamente informado para poder hablar y emitir un juicio. Continuamos la lectura del verso 15 de Josué 22, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta el día de hoy, la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Fines se presenta y expone la acusación contra las tribus del oeste. ¿Qué transgresión es esta? Estaba establecido. Se había establecido que el lugar donde estuviese el tabernáculo era el lugar de sacrificio y de adoración, y ahora estaba en Silo. Dios había ordenado que Israel tuviese un solo lugar de sacrificios y holocaustos. La acusación es presentada directamente por la construcción de aquel altar, considerada como violación del santuario único. Eran acusados de infidelidad frente al Dios de Israel, de apostasía al apartarse de seguirle y de rebelión contra Dios. Sin duda era una acusación sumamente grave. Los hombres de la delegación de Israel les hacen comprender que venían movidos por la defensa
defensa del honor de Dios. La embajada estaba allí para que los supuestos ofensores y transgresores justificasen su modo de actuar. Podemos ver que la acusación no está expresada en términos afirmativos que ellos así lo habían hecho, sino que eran términos interrogativos. Los acusados debían responder a 3 preguntas. ¿Qué tipo de transgresión era aquello? ¿Por qué razón se apartaban de Dios? ¿Y cuál era la causa de su rebeldía? No tenían otra opción que responder a los enviados. Fines les quiere traer a la memoria algunos incidentes que provocaron males entre la nación. El delito de la idolatría, la perversión moral, de peor, habían de servirles de referencia histórica. Esto está en Números capítulo 25 del 1 al 3. Los principales príncipes de Israel fueron ejecutados públicamente y una mortandad alcanzó a 24,000 personas que se produjo en aquel entonces. Los juicios de Dios sobre el pecado del pasado se repetirían también en el futuro por cuanto Dios no cambia. El levantamiento del altar podría parecer cosa de poca importancia, pero el principio de iniquidad grave como lo que se había producido en Sittim, esto no estaba en juego. Era la división de la rebelión contra Dios y la división de la nación, sino que había un peligro en la relación de bienestar de todo Israel. La rebelión de hoy podría traer la ira de Dios mañana contra toda la congregación de Israel. Era necesario limpiar el mal desde sus comienzos. De igual manera, el pecado debe ser eliminado también hoy en la congregación de Dios. Cualquier pecado encubierto de un miembro o de un grupo afecta a toda la congregación. En peor, los varones se extraviaron con las mujeres moabitas y se entregaron a la adoración de los dioses moabitas. Así Dios los castigó como consecuencia enviando plaga de muerte sobre 24,000 personas. Este episodio era muy significativo para Fines porque él fue quien tomó acción inmediata contra de las mujeres moabitas, atravesando con una lanza a una de ellas y la mortandad cesó. La defensa de la justicia fue más que el pecado flagrante. La gravedad de la situación de ser verificada ahora por Fines tendría repercusiones terribles para todo Israel. Si las 2,5 tribus del oriente del Jordán estaban en pecado, el juicio de Dios no recaería solo sobre ellos, sino que también se extendería por toda la congregación de Israel. Las tribus del lado occidental reaccionaron sin contenerse. Por otra parte, demostraron que estaban dispuestos con valentía a defender la verdad aún a costa de la sangre de sus propios hermanos. Leemos el verso 19 de Josué 22. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Fines también actuando con un profundo celo, intuyendo un pensamiento que les habla sobre ellos, que tal vez no era de su agrado la tierra, y los reta a alejarse de ella y dejar su rebelión contra Dios, que si había algo malo en su tierra, les hace un llamado a venir y a vivir con las tribus del lado occidental del Jordán. El pueblo de Dios debe hacer más que simplemente decirles a los hermanos que dejen de pecar. Deben estar dispuestos a pagar un precio para ayudarles a caminar correctamente delante de Dios. La medida del hombre espiritual no se establece por la capacidad para juzgar, sino por la capacidad de restaurar. La ley es dada para indicar el camino, revelar los fracasos y reconducir a Dios. Cualquiera que haya desobedecido al Señor tiene el camino de restauración abierto siempre por confesión. Mientras que el legalista juzga y acusa y sentencia, el cristiano dialoga, busca y restaura. Verso 20 dice: ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y
vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. En la persistencia del argumento que habían pecado contra Dios, se les recuerda el pecado de Acán y el efecto sobre todo Israel, diciéndoles fines, no solo fue Acán quien sufrió la pena del juicio por su pecado, diciendo que si por un hombre hubo juicio tan severo contra Israel, la aparente apostasía de las 2,5 tribus podría significar el fin de Israel como pueblo. Versos 21 al 23. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Tenemos la respuesta de las 2,5 tribus, donde primero apelan a Dios confiando que Él reconocía sus corazones y sus intenciones, y exponen que sus hermanos de las otras tribus los estaban mal interpretando. Entramos en un tema complejo y difícil de tratar, como son las malas interpretaciones de las palabras, pensamientos y acciones, pues se hieren susceptibilidades y pueden ser interpretadas como acciones deliberadas. Cuando los feligreses son mal interpretados, todos, su primer refugio debe ser Dios. Dios conoce el corazón y a veces hay que resignarse a estar bien ante Dios, aunque eso signifique que hayan otros que no comprenden sus acciones o sus intenciones. Las 2,5 tribus emplazan afines a que ellos reconocerían su transgresión si es que ellos realmente eran culpables. Es un tema a considerar como lección cuando los creyentes son mal interpretados por otros creyentes, incluso por sus dirigentes y por sus pastores. Hay que ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de ver lo que ellos ven, en lugar de ser intransigentes en la opinión del otro. Y a veces a las personas no se les permite ni siquiera dar a conocer sus puntos de vista del porqué y la razón de su acción. Solo se juzgan y se sentencian. En el ámbito de la congregación de la iglesia, la persona es excluida y poco a poco marginada si no está de acuerdo con la administración de turno. Las 2,5 tribus escucharon las preocupaciones de las tribus del occidente por boca de Fines y estuvieron en desacuerdo con ellas en caso que sí hubiese transgresión. Ellos aceptarían su culpabilidad si así fuese la realidad. Dijeron que si ellos adoraban a otros dios o se rebelaban contra Jehová y sus mandamientos, merecerían ser juzgados. Pero estas 2,5 tribus estaban arraigadas en la verdad y los mandamientos de Dios. La defensa de las tribus de la Transjordania es apasionada y tal vez acalorada mientras hablaban y se exponían sus puntos para aclarar el asunto. La respuesta comienza por una proclamación y una oración. Las tribus del oriente justifican su modo de obrar humildemente, pero categóricamente. No había nada de rebelión, ni tampoco había infidelidad. Ellos proclaman su sumisión a Jehová, literalmente a Dios, el Señor Yahvé, que algunos traducen como Jehová, Dios de los dioses, y otros como el fuerte, Dios de dioses. Era una proclamación ante
ante todos de su fe expresadas en la ley, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. A oídos de Fines, el sacerdote, sería una señal evidente de que no se habían apartado de Dios, el Señor mismo omnisciente y omnipotente. Por tanto, lo invocan como testigo de que nunca habían actuado contra Dios por rebeldía o prevaricación. En caso contrario, el mismo Dios actuaría contra ellos por mentira y perversidad. Es técnicamente un juramento hecho en el nombre de la presencia de Dios, pero además es una oración de defensa de la honestidad con la expresión "no nos salves hoy". Pedían al Señor su protección contra los acusadores. Invocan a Dios como juez supremo que conoce no solo los actos sino las intenciones, para demostrar ante todos que nunca habían pensado en apartarse de Jehová para ofrecer en el altar que habían edificado un holocausto, o hacer oblación, o hacer sacrificio de paz, que solo podían ofrecerse en el altar del tabernáculo en Silo. Ante todo, sus hermanos apelan solemnemente a Dios, encomendándole la defensa de esta acusación. Solo con una conciencia limpia y un obrar sincero se atrevían a invocar sobre ellos la justicia de Dios si se hubiera producido una rebelión contra él. Aquellos que se oponían voluntariamente bajo el juicio de Dios, si no estaban diciendo la verdad, que Jehová nos lo demande. Versos 24 al 29. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podamos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. El altar no era un signo de cisma y alejamiento, sino todo lo contrario. Es un monumento a la solidaridad y unidad de toda la nación. Un testimonio levantado en el territorio de Israel por las 2 tribus y media al otro lado del río, para manifestar que todos tenían el mismo Dios, la misma ley, y formaban un mismo pueblo. La separación física del Mar Muerto y del Jordán podían convertirse en el futuro en una separación religioso-nacional. Podían ocurrir que los descendientes de las 9 tribus y media negasen el derecho a las otras 2 y media para subir al santuario de Dios y adorarle conjuntamente en solemnidades establecidas en la ley. Si es que esto se produjese en un futuro y dijeran: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Las 2 tribus y media reconocen que iban a estar alejadas del centro del culto de Israel y que el río Jordán los separaba de las otras tribus y del lugar de culto. El altar construido era un monumento conmemorativo para unir a la nación. Fue un altar imponente que perduraría en el tiempo. Querían que sirviera de testimonio a las generaciones futuras. Las tribus de ambos lados estaban unidas y el monumento
conmemorativo se los recordaría. Debía ser un testimonio conmemorativo que perduraba y que las tribus de ambos lados adoraban al mismo Dios y en el mismo lugar. Las tribus occidentales comprendieron la preocupación de las otras tribus. Las explicaciones que habían malinterpretado el significado del altar construido, que no era para holocaustos ni para sacrificios. Las 2,5 tribus no lo construyeron en su tierra, sino en el lado occidental del río Jordán. El doctor Francisco Lacueva dice: niegan seria y solemnemente que tuviesen la intención de cometer el delito del que se les sospechaba culpables, con lo que cierran la argumentación de su propia defensa, como diciendo: estimamos y veneramos el altar de Jehová en Silo, tanto como lo pueda hacer cualquier otra tribu de Israel, y estamos tan resueltos como ellas a adherirnos a él y acudir a las solemnidades. Tenemos el mismo interés que vosotros en la pureza del culto y en la unidad de su pueblo. Lejos, muy lejos de nosotros está pensar en volvernos de seguir a Jehová nuestro Dios. Después de haber negado las acusaciones, se explican la causa principal para la construcción del altar. No sería para ofrecer en él sacrificios, sino para testimonio. El testimonio para generaciones venideras de llevar a cabo el servicio religioso en igualdad de condiciones que las otras tribus asentadas en Canaán. Estaba muy lejos de su intención quebrantar la unidad de culto, sino más bien era de mantenerla definitivamente en las generaciones venideras. El altar sería un testimonio perpetuo de su compromiso con Yahvé y de sus futuras generaciones. Isaías profetiza en el tiempo después de un altar a Jehová en medio de la tierra de Egipto como testimonio. En el verso 28 nuevamente reiteran el propósito por el cual construyeron el altar. Era un símil del que había en el santuario único de Israel por su misma forma externa. Esta palabra es la que se utiliza para hablar del diseño de los muebles del tabernáculo. Concluyen repitiendo la misma afirmación que antes, que el altar no era para holocaustos ni sacrificios, sino para testimonio. El verso 29 nos dice, cerrando la respuesta con un compromiso renovado de fidelidad, expresan la decisión de mantenerse en el servicio a Dios y seguirle con lealtad. No habrá otros lugares que ellos edifiquen con el propósito de ofrecer sacrificios que no sean el altar que está delante de su tabernáculo en el lugar que Dios había elegido en Canaán. Los versos 30 y 31, concluyendo ya este episodio, nos dice: oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis liberado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. A Fines, el sacerdote, y a los representantes de las otras tribus les pareció bien la explicación, y es muy loable el hecho de que le creyeron a sus hermanos. Fines se puso en el lugar de las 2,5 tribus del este y les encontró sentido a sus explicaciones. Fines pudo ver que Jehová estaba entre el pueblo de Israel y que la unidad entre ellos se había restaurado. ¿Nos recuerda esto el Salmo 131 cuando nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Unos vieron la construcción del altar en un sentido y los otros lo vieron en otro.
otro. Lo que permitió la concordancia en las diferencias fue la realidad de una vinculación común con Dios. El resultado fue haber conseguido que se mantuviera la comunión entre ellos y la comunión con Dios. Satanás, el enemigo, intentó conseguir una confrontación entre el pueblo y meter su dedo de instigación y su dedo de pensar mal y de mala interpretación, pero salió derrotado. Entre hermanos no había necesidad de seguir adelante investigando la verdad de las afirmaciones. No había razón para sospechar de la sinceridad con que se expresaron. Las lecciones que podemos aprender es que casi siempre las personas religiosas son personas orgullosas y son personas altivas, y una vez que han hecho recaer alguna sospecha contra sus hermanos injustamente, no hay prueba que valga para hacerle desistir de las sospechas infundadas de infidelidad a Dios. Se aferran a lo que oímos, a lo que oyeron, y la sombra de duda quedará instalada en su corazón a pesar de todas las evidencias. La razón principal es que hay una diferencia de razón de vida entre ambos. Para los religiosos, su razón de vida es la religión. Conocen la doctrina, juzgan por ella, pero desconocen al Dios de la doctrina. Los otros, movidos por el deseo de testimonio, la identidad común y la unidad espiritual, estos viven en comunión con Dios en lugar de la religión, y para estos los importante es el vínculo y la relación con Dios. Son los que sobre todo procuran guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios capítulo 4 y verso 3. Ya en los últimos versos del 32 al 34 encontramos la solución y la resolución de este conflicto y le damos lectura. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en los que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Todos se alegraron y disfrutaron de la bendición de tener paz entre el pueblo de Dios. Al altar se le puso el nombre de Ed, que significa testimonio, porque sí era un testimonio para las tribus de ambos lados del Jordán que Jehová es Dios. Las lecciones que podemos aprender: que el pueblo de Dios no debe ser malintencionado ni debe malinterpretar las palabras o acciones. Lo más importante debe ser la santidad de Dios, con valor y respeto y franqueza, enfrentar las distintas situaciones, responder con amor toda confrontación. Siempre es mejor una reconciliación antes que un enfrentamiento. Siempre hay que ver lo mejor de las personas. El temor profundo de las 2,5 tribus era ser olvidados por sus hermanos. El conocimiento único del Valle del Jordán como separación física lo explica a modo de ejemplo histórico. El Valle del Jordán tiene una depresión por debajo del nivel del Mediterráneo y la altura donde llega al Mar Muerto es aproximadamente 400 metros. Además de eso, a cada lado del Jordán existe una meseta montañosa que se eleva a una altura de 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, de modo que toda la depresión, contando desde la cima de la meseta hasta el borde del río, está entre 900 y 1200 metros. Para acercarse al Jordán desde ambos lados es difícil, y en la estación cálida el calor aumenta el cansancio de los viajes. Todas estas cosas hacen que la separación entre las dos
partes entre Canaán y la zona de Galaad, causada por el río y su valle, se acentúen cuando las fronteras fluviales son extremas en invierno. No cabe duda de que los jefes de las 2 tribus tenían una gran frontera natural que los alejaría y los separaría más de sus hermanos de las 9 tribus. Existía el riesgo que los dejaran de considerar parte como de la nación, y su explicación del altar parece haber sido honesta. Existe un cuento leyenda del país de Gales en el siglo XIII, en que el príncipe Llywelyn el Grande y su perro Gellert. Este perro fue apuñalado por su amo, quien pensó que las manchas rojas de su hocico eran la sangre de su amado hijo, mientras que al levantar la cuna volcada encontró a su hijo bien dormido y a un enorme lobo muerto. El fiel perro Gellert lo había matado. Las malas interpretaciones de las palabras y las acciones dentro del pueblo de Dios tienen consecuencias funestas, pero hay una verdad y hay que seguir la palabra del Señor para poder tener un final feliz, como lo fue en este caso, en que se tomó y se actuó bajo las premisas y las indicaciones y normativas de la palabra de Dios. Los emisarios volvieron gozosos a Silo. Tenían una respuesta que daría satisfacción a todos. Los que quedaron en Transjordania también vieron con satisfacción la partida de los enviados para conocer la razón de la construcción del altar. No había quedado ninguna duda. La comunión estaba restablecida plenamente. Permitía una nueva experiencia de vida en la unidad nacional. Unos al lado este y otros al lado oeste. Los comisionados regresaron a Silo. Israel fue convocado nuevamente para recibir la respuesta de aquellos que habían sido enviados para investigar la verdad de las acusaciones. No se conformaron solo los enviados, sino que era preciso que toda la nación estuviese conforme con la respuesta de sus hermanos. El altar construido por las 2,5 tribus cumpliría el propósito de ser un testimonio permanente del reconocimiento que Jehová era Dios, el único y verdadero Dios. Josué no intervino para ordenar la destrucción del altar. Aquel altar recibió un nombre de expresa forma concisa pero admirable. El propósito de la construcción le pusieron nombre el altar Ed, que significa testigo o testimonio. Poco faltó para que hubiese una ruptura de relación entre el pueblo de Dios. No se produjo por 2 razones. Por un lado, la influencia del líder del pueblo, que siempre procuró la unidad nacional, y por otro lado, la misma unidad e identidad del pueblo, con un anhelo concreto consistente en mantener intacta su dependencia de Dios y obedecer su palabra. Estos mismos factores fueron elementos importantes en el mantenimiento de la comunión entre los cristianos. El liderazgo de las congregaciones puede influir grandemente sobre quienes estén bajo su pastoreo para inculcar en ellos el principio bíblico de la unión y de la comunión. Los pastores y gobernantes de las iglesias deben estar firmemente persuadidos de que la unidad de la iglesia es incuestionable y definitiva. Es una unidad en Cristo que no puede romperse. De la misma manera, la comunión entre los hermanos solo puede cortarse a causa del pecado. No es bíblico interrumpir la comunión con los hermanos con quienes Cristo la mantiene. La comunión no se establece sobre bases religiosas, sino en razón de la identificación con Cristo, porque nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El segundo principio de la comunión y unidad es el deseo de mantener intacta la dependencia de Dios en obediencia a su palabra. No es cuestión de interpretaciones que dividen, sino de la unidad principal de lo que Dios establece. Hay quienes se fijan y generan conflictos por cuestiones interpretativas y la verdad que producen un desastre general sobre las vidas de ciertos elementos de la hermandad. Eso mismo define la diferencia entre doctrina fundamental y general. Cuando un grupo de
de hermanos entiende a la luz de la palabra algo general de una manera y otro de otra, es motivo de división para religiosos, pero no para los cristianos. Los creyentes deben buscar, seguir por la misma regla en aquellos que han llegado y esperan que el Espíritu Santo haga la obra que resuelva las diferencias. La meta suprema de un creyente es la comunión con sus hermanos en la unidad del Espíritu. Que el Señor nos bendiga en esta hora.